Ahora de nuevo vamos con la tercera de nuestras presentaciones. Ya está. Que en este caso hablaremos de calidad y buenas prácticas en la dirección y tutorización del doctorando. Quizás esta presentación y la siguiente pues son el núcleo central, ¿no? de toda esta serie. Muy bien, pues para hablar de la calidad en formación de los doctores, ¿no? Que es el mensaje que subyace en todo este esfuerzo, quizás lo primero es recordar cuál es el objetivo de los estudios de doctorado, ¿no? El objetivo de los estudios de doctorado es la formación de investigadores capaces que se puedan incorporar al sistema nacional o internacional de I+D+I, ya sea dentro o fuera del mundo académico tradicional. Entonces recordamos pues varias cosas, ¿no? Que lo importante es formar investigadores capaces, es decir, lo importante es el doctor, ¿no? El producto es el que hay que cuidarse el doctor. Y ese doctor tiene que tener las habilidades y las herramientas suficientes para incorporarse al sistema de I+D+I dentro y fuera de la academia. Y no podemos hacer una formación parcial, ¿no? que deje algunos aspectos y en función de otros. Quizás aquí puede ser interesante pues apelar también un poquito a la responsabilidad de todos, ¿no? En cuanto que como universidad pública, pues nuestros doctorados están financiados por recursos públicos, aunque solo sea la hora de tutoría o consultoría de un tutor o director, de un profesor que es especialista a nivel mundial en un determinado tema, ¿no? ¿A qué precio evaluamos esto? Entonces, bueno, es parte de nuestra responsabilidad también hacer un uso correcto de los recursos humanos y económicos invertidos en la formación doctoral. Y en este sentido, pues recuerdo uno de los datos de la última charla. La tasa de abandono actual que tenemos en torno al cual es el 47%, que yo creo que está muy por encima de lo que a todos nos gustaría. Muy bien, pues vamos a ir a recorrer los distintos procesos claves a lo largo del desarrollo de una tesis y ver cómo podemos hacer pequeñitas cosas, pequeños esfuerzos que al final lleven a una mejora en la calidad de los estudios, ¿no? A una mejor formación por parte del doctorando, que es de lo que se trata. Entonces, como veréis, no hay una receta mágica, no hay que hacer esto y es una cosa gorda que hay que hacer, ¿no? Que son muy pequeños, esfuerzos muy pequeños puestos en su momento adecuado, ¿no? Y el proceso de admisión es un proceso clave y es clave hacer una adecuada selección de los doctorandos. El doctorando tiene que aportar una carta de motivación donde habla de sus intereses, y en función de sus intereses se le asignará unos tutores y directores, unas líneas de trabajo, tiene que haber unos equipos donde pueda desarrollar esas líneas, se le asignarán unos complementos formativos. Pero creo yo que tenemos que poner mucho cuidado en la selección de los doctorandos, ¿no? En algunos casos, perdonadme que lo diga así, me da la sensación de que la selección de un doctorando es casi como una moneda que uno lanza al aire. Si sale cara, pues irá bien la tesis, si sale cruz irá mal, pero bueno, ya abandonará, ¿no? Alguien viene, quiere hacer una tesis con nosotros, pues bueno, tira por aquí, ¿no? Y yo creo que hay que ser un poquito más responsables al respecto. Supongamos que ya tenemos seleccionado a nuestros... Bueno, perdonadme, antes de pasar a lo que quería decir, es cierto. Esto es un resultado de las encuestas que hacemos a nuestros doctorandos, ¿no? Entonces, les preguntamos todos los años que por qué están haciendo una tesis doctoral, ¿no? Y hay un 25% de ellos, más o menos, que lo que dicen es que la motivación principal para comenzar estudios de doctorado es profundizar conocimientos. Pues claramente esos doctorandos que nos han contestado a esta encuesta, pues cuando ya llevan meses desde que se matricularon, pues no llegaron al doctorado con la información adecuada. Uno no hace una tesis para profundizar conocimientos, sino que lo que tiene que hacer es generar conocimiento nuevo. La tesis es para formar investigadores.
Y es muy distinto. Obviamente, alguien que quiera generar conocimiento nuevo, alguien que se forme como investigador, tiene que profundizar sus conocimientos, tiene que saber mucho, pero tiene que hacer muchas cosas además de profundizar conocimientos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, pues ya vemos que un 25% de los doctorandos pues empiezan sus estudios de doctorado y no tienen claro de por qué uno tiene que hacer una tesis doctoral. Bueno, pues ya volvemos donde queríamos. Ya tenemos seleccionado nuestro doctorando, que puede ser un tipo pues con muchas habilidades y muy competente. Pues lo siguiente es la asignación de tutores y directores. Y obviamente tienen que ser investigadores en activo, tienen que tener suficiente disponibilidad para atender al doctorando, ¿verdad? Porque los doctorandos y sus tutores y directores deben mantener una relación regular y estructurada a lo largo de la tesis. Entonces, bueno, pues a veces esa relación surge de manera natural, pero cuando no surge de manera natural es nuestro deber fijarla en el horario, ¿no? Buscar tener pues una reunión semanal, quincenal, lo que sea necesario con nuestros directores, con nuestros doctorandos en función de la madurez científica y del grado de progreso de la tesis. Si esto no se hace, a veces estamos muy ocupados, pues pueden pasar meses en que hablemos con nuestros doctorandos. Bueno, y otra cosa importante el momento que se hace en el momento de admisión es la solicitud de hacer una tesis a tiempo completo o a tiempo parcial. El consejo es que una persona que está contratado con contrato predoctoral para hacer la tesis la tiene que hacer obviamente a tiempo completo, pero cualquier otra persona casi la debería hacer a tiempo parcial, porque seguro que o está buscando trabajo, o tiene obligaciones familiares, o tiene otras tareas que tiene que compatibilizar con el desarrollo de la tesis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tiempo completo, estamos hablando pues, de muchas horas a la semana, ¿no? Y cuando hablamos de tiempo parcial, pues también hablamos de muchas horas. No tantas, pero también de muchas horas. Muy bien. Pues una vez superado el proceso de admisión, comienza la tesis, ¿no? El doctorando se matricula y a partir de ese momento ya es considerado doctorando. Hay que recordar que hay que matricularse cada curso académico hasta el depósito de la tesis. Se firma la carta del doctorado y al firmar la carta entonces se asume el código de buenas prácticas de la escuela de doctorado. Y lo primero que hay que hacer es hacer un adecuado proyecto de investigación. El Real Decreto lo que nos pide es el proyecto de investigación y esto es lo que pide la normativa de la universidad. Sin embargo, y como está recogido también en el Código de Buenas Prácticas, pues es adecuado ser un poquito más ambiciosos y hablar, como se habla en muchos ámbitos de convocatorias de la Unión Europea, de un plan de carrera personal, el Personal Career Plan, que contiene no solo el plan de investigación o el proyecto de investigación con una adecuada planificación temporal, por supuesto para realizar la tesis en el tiempo esperado, que son 3 o 4 años, sino también un plan de formación individualizado con las actividades concretas a realizar, ¿no? Pues dejar bien claro, pues el doctorando debería de hacer estas estancias o ya se irán concretando, ¿no? Pero algunas estancias o se espera que asista a un número de congresos o tiene que hacer estos cursos de las actividades transversales de la escuela de doctorado, ¿de acuerdo? No tanto como un compromiso, ¿no? Sino como un momento de reflexión. Hay un momento que es importante pensar sobre esto. Hablaremos de formación en la siguiente charla con cuidado, pero bueno, aprovecho ya para decir algo aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede dedicarle un doctorando a actividades formativas adicionales, ¿no? Transversales, sin que su tesis sea gravemente dañada, ¿no? Pues igual una tarde al mes es suficiente, es adecuado. Una tarde al mes son 40 horas anuales por 3 cursos, 120 horas. Ya me gustaría que todos nuestros doctores salieran con 120 horas de actividades transversales, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, es un documento vivo que se tiene que actualizar año a año. Muy bien. Y otro asunto fundamental para empezar bien una tesis, pues empezar a buen ritmo, desde el día 1 de la matrícula.
En grado y máster esto es muy fácil. Uno se matricula y el primer día lo que hace es ir a clase y ahí ya empieza, ¿no? Pero aquí no. Entonces, el doctorando tiene que ser mucho más responsable y los tutores y directores tienen que estar al principio muy encima para que la tesis empiece a buen ritmo desde el día 1 de la matrícula. Hay muchos casos donde esto se retrasa y al final el doctorando pierde un tiempo precioso. En relación con lo que acabo de decir, es fundamental superar el papel pasivo del doctorando, ¿no? Pasivo en el sentido de esta costumbre de llegar, sentarse y hacer lo que me manden. El doctorando tiene que tener claro que es el máximo responsable de la tesis doctoral, de las competencias que adquiera, de las habilidades en función de las medidas de sus intereses y aspiraciones. Y como ya hemos dicho en algún momento, hacer una tesis doctoral es fundamentalmente un camino individual y personalizado. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimiento. Los aspectos de seguimiento son una de las cosas que se han introducido con el Real Decreto siguiendo el espíritu de los principios de Salzburgo, ¿no? Entonces, obviamente, el principal seguimiento es el seguimiento diario del director que se plasma en la revisión y actualización constante del plan de investigación y formación del doctorando. Pero además hay una evaluación anual. Responsabilidad de la comisión académica del programa. Entonces, bueno, pues cuando se hace esta evaluación, en junio, en el periodo extraordinario, pues el doctorando tiene que subir la puesta al día del plan de investigación, si es ya de segundo o tercer año, si no es su primera versión. También el documento de actividades, y hay unos informes de tutor y de directores sobre estos documentos, y con toda esta documentación y pidiendo también los consejos que pueda parecer necesarios, ¿no? O a quien sea pertinente, pues la comisión académica evalúa a cada uno de los doctorandos. Y hay que tener una evaluación positiva de cada curso académico. Entonces, quien no lo consigue en la primera convocatoria, por decirlo así, que es la de junio, pues tiene a los 6 meses una segunda oportunidad para superar la evaluación. Y quien no lo supera, pues causa baja definitiva del programa de doctorado. Entonces, bueno, la realidad es que no hay muchas bajas definitivas, pero las hay por esta causa, y cuando ocurre normalmente es pues porque el doctorando no se ha presentado a la evaluación, por decirlo así, ¿no? No ha trabajado lo suficiente y al final pues no ha puesto al día el plan de investigación. Muy bien. Antes lo hemos comentado, es fundamental empezar a buen ritmo y tener una adecuada planificación temporal. Esto afecta a la diferencia entre tiempo completo y tiempo parcial. Un estudiante a tiempo completo tendrá que tener una dedicación muy importante y tiene un plazo de 3 años, prorrogable a un cuarto año y de manera extraordinaria se puede prorrogar a un quinto, ¿no? La primera prórroga no es de oficio, pero es bastante normal. Una persona que está haciendo la tesis y tiene evaluaciones positivas, pues se le prorrogará un cuarto año si lo necesita. El quinto ya es extraordinario, ¿de acuerdo? En el caso de tiempo parcial, pues es un 5 más 2 más 1. Es más tiempo, pero en vez de 5 años o 4 años sin contar la segunda prórroga, pues estamos en 7. Es decir, un tiempo parcial debería dedicar la mitad de una jornada de trabajo a su tesis doctoral. Las prórrogas que ya hemos comentado, la posibilidad de acogerse a bajas temporales, que pueden ser, por supuesto, por enfermedad, por maternidad, paternidad, etcétera, o también bajas temporales a solicitud del interesado por hasta 2 años de duración. Si en algún caso uno ve que la tesis se atasca, que tiene otras obligaciones personales, familiares, laborales que impide que progresen al ritmo adecuado, pues lo mejor es hacer un pequeño parón y hay hasta 2 años de plazo pues para reincorporarse. Bueno, obviamente hay posibilidades de bajas definitivas cuando uno no se matricula, cuando uno es evaluado negativamente, cuando uno solicita la baja o cuando uno sobrepasa el plazo límite de depósito de la tesis. Y en toda esta adecuada
planificación temporal es fundamental hablar del proceso de escritura, ¿no? Planear el tiempo necesario para escribir una buena tesis. Y bueno, estos dibujos un poco ilustran lo que a veces pasa, ¿no? Uno empieza la tesis diciendo qué bien, me administro yo el tiempo, es como si fuera un sábado y al final pues es un sábado de trabajo intenso. El tiempo pues fluye muy, muy rápidamente y al final uno llega pensando que la tesis la va a escribir muy rápidamente porque lo tiene todo en su cabeza y lo tiene muy claro y es un esfuerzo importante el escribir una tesis doctoral y algo que hay que educar. Más cosas. Importancia del entorno académico. Lo hemos dicho antes, la tesis es un camino fundamentalmente individual, pero no es un camino que se recorra solo. Era otro de los principios de Salzburgo, ¿no? Hablaba de la masa crítica en la formación doctoral. Es fundamental el papel del doctorando, por supuesto, y del director tutor, pero hay que superar ese binomio director-tutor. Y es muy importante el papel del equipo de investigación, del programa de doctorado, de otros doctorandos, de las colaboraciones nacionales e internacionales. Todo esto tiene una incidencia directa en las competencias adquiridas por el doctorando, como veremos más adelante. Hay competencias exigidas y exigibles a los doctores que no se logran en solitario. Esta es un poco la idea, ¿eh? Podemos tener un gran doctorando con un tutor, director fantástico, pero bueno, hay otros actores que son importantes para conseguir el objetivo final. Bueno, cambiamos un poquito de tercio, pero es importante. Hay pocos conflictos, pero los que hay son graves y afectan de manera muy importante, sobre todo al doctorando, que es el eslabón más débil de la cadena. Eso lo tenemos que saber todo. Entonces, por favor, como tutores y directores, intentad que no se llegue al conflicto y en caso de que veáis cosas raras, pues pedir ayuda en el entorno más cercano, del grupo de investigación, del programa, sobre todo con el coordinador, de la escuela y la comisión de doctorado, que es la comisión que resuelve estos conflictos. Bueno, y bueno, siempre se puede hacer un cambio de tutor-director de tesis cuando hay circunstancias que lo aconsejan. Bueno, algunos casos especiales de tesis doctorales, pues para que lo tengáis en mente, ¿no? Tesis en régimen de cotutela, ya sabéis, tesis que se hacen con directores de 2 países distintos, con estancias mínimas de 9 meses de duración en cada uno de los países, con un convenio entre los 2 países y al final el premio, hay mucho trabajo, se tiene que cumplir la exigencia en principio de los 2 países, por lo menos la UZ le pide a todos sus tesis lo mismo, sean de cotutela que no. Y bueno, y el premio es que uno consigue título por las 2 universidades. Tesis con mención internacional, básicamente estancias de 3 meses en centros extranjeros de prestigio y alguna cosita más. Y hay un 35% de tesis que ahora se leen con esa mención, para que tengáis una idea. Tesis con mención de doctorado industrial y tesis por conveniente de publicaciones, ¿no? Cuando ya hay un número de publicaciones suficiente, creo que son 4, pues se puede hacer este tipo de publicación de tesis por compendio. Un 15% de las tesis son por compendio. Bueno, en esa página de biblioteca hay información sobre cosas de copyright, permisos, etcétera, que preocupa mucho cuando uno ya tiene la publicación y ahora quiere escribir la tesis por compendio. Tesis en abierto. Recordad que el Real Decreto obliga a que todas las tesis doctorales se publiquen en abierto en un repositorio institucional y también con link al ministerio. Y todas son, todas. Entonces nosotros permitimos un periodo de embargo a solicitud del doctorando hasta 24 meses, ¿no? Por si hay alguna publicación pendiente o hay alguna otra razón para retrasar que la tesis salga en abierto. Y eso sí, el Real Decreto permite, cuando haya asuntos de confidencialidad, propiedad intelectual, propiedad industrial, este tipo de cosas y no otras, en estas circunstancias excepcionales,
pues se han habilitado procedimientos pues, para que se guarde la confidencialidad de parte de la tesis, tanto en el momento de la lectura como en el momento y de la defensa como en el momento de la publicación. ¿De acuerdo? Pero ya os digo, eso es para estas cositas donde hay participación de empresas, convenios de confidencialidad previos, generación de patentes, etc. Muy bien, llegamos al momento de redacción de la tesis. Pues algunas pistas, ¿no? Que algunas cosas son muy obvias, pero bueno, no está mal decirlas. Obviamente el autor y responsable de la tesis es el doctorando. Esto que a nadie le quepa ninguna duda, pero sí que es cierto que el director ha tenido un papel fundamental a lo largo de la investigación, orientándola y tiene parte también de responsabilidad en cuanto a los resultados de la misma y además informa a la tesis depositada. ¿De acuerdo? Esa tesis va avalada por un informe de su director, que es fundamental. Obviamente, el director asiste técnicamente durante la escritura de la tesis y ayuda en la resolución de problemas, pero es el doctorando el responsable de la redacción del trabajo. ¿De acuerdo? Pues para eso el doctorando tendrá que haber ido formándose adecuadamente para poder, ya lo diré, adquirir las habilidades adecuadas para hacer una buena redacción científica. Bueno, esto es lo que os decía, ¿no? Por eso el doctorando debe adquirir las formaciones aspectos formales de escritura académica, ¿no? Y ahí vosotros los conocéis y tenéis que ver, pues, cada doctorando, pues, en función de su formación previa y sus habilidades, pues, cómo va en este asunto. Obviamente la tesis tiene que ser íntegra, es decir, contarlo todo, original, es decir, la investigación es original. Por supuesto, los resultados pueden estar previamente publicados por los autores, ¿no? Pero es la investigación del conjunto de la tesis, que es lo que se plasma en el documento de tesis, que tiene que ser original. Tiene que ser correcto todo y tiene que estar perfectamente documentado. Y el director pues tiene un papel, ¿verdad?, de asesorar sobre el acto de defensa de la tesis. Bueno, ya veis que cosas bastante lógicas. Características que tiene un buen director de tesis. Bueno, pues estas características están un poco obtenidas de talleres que hay de formación de directores. Entonces, en estos talleres, pues se pregunta muchas veces, pues, ¿qué características tiene que tener un director de tesis? Y siempre sale lo mismo, básicamente, ¿no? O variaciones sobre lo mismo. Entonces, las podemos agrupar en tres partes, ¿no? Uno que tiene que ver con la competencia científica del investigador. Entonces, el director tiene que dominar el tema y la metodología de la tesis que dirige. Esto es obvio. Y tiene que ser un buen investigador en el sentido de que tiene que ser como modelo para investigar. Esto obviamente también solo lo puede hacer una persona que sea un investigador en activo. Alguien que no tiene, que quiere, digamos, reactivar su investigación, pues no debería de buscar una dirección de tesis para reactivar esa investigación, sino primero reactivarla y luego pues asumir esos compromisos de dirección. El segundo bloque de características tiene que ver con la disponibilidad del director, estar disponible y ser accesible, supervisar cuidadosamente el trabajo del doctorando y si está por debajo del nivel esperado, hacérselo saber cuanto antes. Disponibilidad y honestidad también, ¿no? Obviamente. Esto, decirle a un doctorando si el trabajo está bien o mal es algo del ámbito, digamos, profesional, no es nada personal. Y hay que ser claros al respecto. Y obviamente solo se pueden asumir dirección de tesis cuando uno tiene tiempo adecuado para poderles dar la atención y estar comprometidos con ellas de las maneras que se merece el doctorando, por otra parte. Y bueno, y el tercer punto donde se pone esa incidencia en esto es animar al doctorando a publicar, a participar en congresos, seminarios o conferencias, ¿no? En general los doctorandos quieren, pero muchas veces hay que empujarles un poquito, ¿no? Y aconsejarles al respecto. Conviene indicar que las encuestas que hacemos, pues en general son muy buenas con respecto a la evaluación de nuestros directores. La pregunta que mejor sale valorada es la que tiene que ver con el director. O sea, en ese sentido estamos
muy tranquilos. Cuando digo la que mejor sale, estoy hablando de un 4,7, 4,8 sobre 5 año tras año. Pero sí que es cierto que más adelante pues hay algo que se pregunta también y que los doctorandos echan en falta o no están satisfechos, digámoslo así, con los resultados científicos que se obtienen en sus tesis, ¿no? Entonces, esto es algo donde bueno, tenemos que mejorar también. Muy bien, seguimiento por parte del director, algunas cosas claves del seguimiento que hace el director. Bueno, de nuevo quizás obviedades, buscar un punto óptimo entre lo que es el control total y el buscarte la vida. Hay de todo, ¿no? Hay directores que son de control total durante toda la tesis y otros de buscarte la vida durante toda la tesis. Bueno, pues al principio hay que estar muy encima del doctorando y luego seguramente no tanto. Dejar claro desde el primer momento lo que se espera del doctorando y hasta dónde llegan las funciones del director. De nuevo, lo mismo con lo que recordábamos de superar el papel pasivo del doctorando, ¿no? Hay algunos doctorandos que son muy independientes, pero otros que hay que estar diciéndoles todo el rato lo que tienen que hacer. Bueno, el doctorando tiene que saber que, bueno, que se espera de ellos un poquito más de iniciativa, originalidad y creatividad. Lo dicho, ¿no? Según la etapa y el desempeño del doctorando, pues hay que ir estableciendo un cronograma de reuniones de trabajo donde se presenten los resultados, etcétera, ¿no? Y a veces es muy importante recoger por escrito lo tratado, ¿no? Porque las palabras se las lleva el viento y dice, bueno, oye, que dijimos que tenías que hacer esto o esto otro, ¿no? Ahí ya cada caso a caso vosotros veis por dónde respira cada doctorando y qué es lo que se necesita. En el caso de que haya una evaluación negativa, la evaluación anual, pues dejar bien claro de dónde viene esa evaluación negativa y qué es lo que hay que hacer para lograr una evaluación positiva. Entonces, la evaluación la hace la comisión académica, la mayoría de las veces apoyadas por el informe del tutor y director. Entonces, en ese caso, comisión y tutor y director son los que deben trasladar al doctorando lo que decimos. Cuando la evaluación es negativa, pero el informe del tutor y director no lo era, pues entonces es la comisión académica la que debe de trasladar al tutor y director y al doctorando pues las razones de esa evaluación y qué es lo que hay que hacer para que a los 6 meses la evaluación sea positiva. Bueno, y recordar lo que ya he dicho antes también, el doctorando es el último y máximo responsable de la tesis. Bueno, algunos aspectos éticos quizás muy evidentes, ¿no? Pero que hay que siempre recordar. Ética en la escritura científica y en la publicación. Importante el tema de la autoría, ¿no? Cuando alguien es autor de un trabajo, pues cuando ha contribuido significativamente al mismo. El tema del plagio, algo que no está permitido, no hay plagio, sí o no, no es un plagio pequeño, un plagio grande, ¿no? He plagiado poco, no, o has plagiado o no has plagiado. Siempre hay que referenciar, entrecomillar, etcétera. Duplicación de resultados de autoplagio. Pues en la mala práctica, desde el punto de vista ético, de publicar lo mismo en varios sitios, sin referenciarse adecuadamente. ¿De acuerdo? Aquí he de decir, por ejemplo, que la comisión de doctorado, en la evaluación de algunas tesis en compendio, está empezando a detectar, que esta nueva política de la publicación en abierto, donde muchas veces uno paga y se le publica, pues lleva a que algún doctorando pida una tesis por compendio con 4 artículos que hay solapes importantes entre ellos, ¿vale? Por supuesto, la invención o la omisión de datos. Pues algo que tampoco es aceptable. Y la omisión y ocultación de otros trabajos relevantes, ¿no? Pues porque contradicen a lo que yo pienso o porque no me gusta un poquito lo que digan o porque en el fondo están diciendo lo mismo que yo, o sea que ya no soy tan original. Y bueno, en relación con el autoplagio, la presentación de un mismo resultado en varias publicaciones, ¿no? Esto un poco es lo mismo. Bueno, otros aspectos éticos quizás menos evidentes, pero también importantes. Pues ética en la selección del tema y en los objetivos, buscando un avance significativo, siendo ambiciosos, temas relevantes, huir un poco de la ciencia incremental, ¿no? Tenemos unas habilidades, podemos hacer unas cosas, pero no se trata de hacer por hacer. Uy, perdona.
Ética en la metodología, que tiene que ser fiable, apropiada, válida. Hay una manera de hacer bien las cosas. Ética en la recogida y manejo de datos. Muchas cosas que tienen que ver con políticas de privacidad, políticas de protección de datos, y ahí hay que educar al doctorando desde el primer momento. Es también un clásico el que en algún caso alguna revista pide una autorización de la comité de ética de la universidad para publicar unos resultados. Y llegan los autores y van al comité de ética. Y el comité de ética les dice, oiga, usted debería haber pedido este permiso antes de hacer el trabajo. No una vez que yo hago el trabajo sin haber pasado por este comité y luego para publicarlo lo pido, ¿no? Por supuesto, la publicación y diseminación del trabajo realizado, especialmente cuando está financiado o apoyado por fondos públicos, ¿no? Es una labor nuestra que tenemos que publicar y diseminar la investigación, no nos la podemos guardar. Es una obligación ética. Y bueno, aunque pueda parecer extraño, pues mucho cuidado con todos otros aspectos, porque hay que enseñárselos al doctorando y no hay que asumir que son conocidos. Los doctorandos vienen de distintos caminos, distintas trayectorias, distintas formas de actuar, ¿no? Y entonces algunas cosas que podemos pensar que son evidentes, pues bueno, pues hay que tener en cuenta que el doctorando lo conoce y que también entiende que son evidentes y que son así, ¿vale? Muy bien, algunos problemas frecuentes, entre comillas, ¿no? Os digo que no hay muchos problemas, afortunadamente, pero bueno, se pueden dar. Bueno, el doctorando desconoce aspectos básicos de la metodología, pues entonces tiene que formarse adecuadamente con lecturas, cursos, seminarios. No hay resultados en el tiempo esperado, pues hay que establecer objetivos intermedios concretos con revisiones periódicas del cronograma, ¿no? Es difícil mantener el nivel de interés con el paso del tiempo, pues ahí ayuda mucho que el doctorando no se vea aislado, ¿no? Que trabaje en un equipo, que tenga contacto con otros doctorandos nacionales, internacionales, porque esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Uno empieza la tesis con mucha ilusión, luego hay una etapa de valle, de caída, de un poquito no sé, de cansancio, y al final, cuando uno ya ve el final de la tesis, ve que todo cuadra, que las piezas encajan, que hay cosas chulas que han salido en la tesis, pues hay un momento final que también es de mayor optimismo. La presión del último año, pues claro, es que mucha gente tiene mucha presión en el último año, pues eso hay que planificar, ¿no? Hay que tener precauciones antes, tomar precauciones para no llegar con sorpresas, ¿no? Y hacer una planificación realista y dar tiempo para escribir la tesis. Y a veces el doctorando muestra una falta de madurez, ya sea académica, ya sea científica o incluso humana, ¿no? Pues ahí de nuevo, pues un seguimiento más cercano, presentaciones, contacto con otros grupos, estancias en el extranjero, ¿de acuerdo? Ayudarla a madurar en el entorno adecuado. Y finalmente, pues cuando alguien tiene carencia para comunicar, ya sea por escrito o oralmente, pues habrá que pedir informes y presentaciones sistemáticos y habrá que dirigir, orientar al doctorando para que haga los cursos adecuados. Muy bien, pues hasta aquí este capítulo sobre la calidad y buenas prácticas para promover esta calidad por parte de doctores de tutores y directores. Y en nuestro siguiente vídeo pues hablaremos ya de aspectos específicos de formación doctoral. Un saludo y gracias como siempre por vuestra atención.